bendiga, hermanos y hermanas queridas. Quiero compartir la palabra del Señor, tal y como la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 63. Libro del profeta Isaías, capítulo 63, a partir del versículo 1 hasta el 9. Nuestra hermana Altagracia lo puede leer. ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas de Dios conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les has hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, oh santo eres, Señor. Hermanos queridos, hoy en día vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda al Señor. En una sociedad que es francamente insolente frente a Dios. Una sociedad rebelde que no se quiere sujetar ni de manera directa ni de manera indirecta a lo que Dios demanda, sino que quiere vivir totalmente ajena a las promesas y a la ley de Dios. Pues bien, aquí, hermanos queridos que me escuchan, en el versículo 1 nos dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Bien, ¿quién era Edom? ¿O qué es Edom? O era, mejor dicho, porque ya Edom como nación no existe. Cuando se habla de Edom, se está refiriendo a la nación que descendía de Esaú. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y entonces Esaú no le dio importancia a su primogenitura, sino que se la vendió a su hermano por un triste plato de lentejas, por un guiso rojo, porque eso es lo que significa la palabra Edom. Edom significa rojo. Hay quien dice que se llama rojo Edom porque él era pelirrojo, pero la tradición hebrea dice que en realidad el rojo se refiere al plato de lentejas por el cual él vendió su primogenitura. ¿Qué es lo que indica eso? Pues que Esaú era una persona profana, es decir, una persona que no le daba importancia a los bienes espirituales, a las realidades espirituales, a la realidad de Dios, sino que
él solamente tenía sus ojos puestos en la tierra, en las cosas de la tierra, en triunfar en el mundo, en ser alguien en el mundo, en vivir el momento, pero no había un lugar en su corazón para Dios. Una cosa es que Esaú creyera que hay un Dios, y otra cosa es que pensara entregar su vida para servirle y para vivirlo diariamente. Entonces, dice la palabra, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces nos damos cuenta de que Esaú, que también quiere decir Edom, vendió por un triste plato de lenteja su primogenitura. Y nosotros que hemos recibido al Señor como Salvador y como Rey de nuestra vida, como Señor de nuestra vida, somos de la congregación de los primogénitos. La primogenitura que Esaú, que Edom rechazó, menospreció, tuvo en nada, nosotros hemos llegado a ser partícipes de esa primogenitura. Por eso, hermanos y hermanas queridas que me escuchan, dice, os habéis acercado al monte de Sión. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22-23. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Amén. Entonces, nosotros hemos llegado a ser partícipes de la primogenitura. Y Dios, hemos leído, que enjuiciará a los pueblos que menosprecian los bienes espirituales de los cuales podrían ser partícipes, pero que ellos menosprecian. Ellos prefieren las algarrobas del mundo, ellos prefieren las lentejas de este mundo al manjar de Dios, al manjar de Dios, al manjar de Cristo, porque Cristo nos da su carne y su sangre. Cristo es el Salvador. Y el que no come, el que no participa de esa carne y de esa sangre, no tiene la vida eterna. Entonces, Bosra. ¿Y qué es Bosra? Bueno, pues Bosra está relacionada con Edom y era una ciudad principal de los edomitas, de los idumeos, de aquellos que descendían de Esaú. Entonces, Cristo está vestido con la hermosura de la justicia de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas queridas, el monte de la transfiguración, cómo sus vestidos resplandecieron. Sin embargo, nos dice aquí qué hermoso es su vestido, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, ¿esto qué significa? Que Dios aplicará su juicio a los rebeldes, a este mundo rebelde, a este mundo profano, a este mundo desafiante, descarado, que se atreve a blasfemar de Dios, que rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús marcha en la grandeza de su poder. Amén. ¿Quién es este? Dice la Escritura, ¿quién es este? Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas
como del que ha pisado un lagar? Pues bien, hermanos y hermanas queridas que me escuchan en este día, qué tonto aquel que por una gota de placer beberá un mar de la ira de Dios. Esto no lo digo yo, lo dijo un gran siervo de Dios que se llamaba Thomas Watson, que vivió entre 1620 y murió en 1636. ¡Qué tonto aquel!, decía este predicador. ¡Qué tonto aquel que por una gota de placer, beberá un mar de la ira de Dios! Y estamos hablando, aquí el Señor en este pasaje se está refiriendo a ese mundo desafiante, profano, rebelde, que no quiere entregar su corazón al Señor. ¿Y qué dice el versículo 3? Dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, yo solo. Aquí está hablando de la autosuficiencia de Cristo. Nadie había conmigo, es decir, las copas de la ira de Dios. Porque Dios va a derramar sus copas de ira frente a un mundo inconverso que no quiere doblegarse al Señor. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Versículo 1. Pues bien, vamos a ver quién es. Si vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 15, Apocalipsis 19, del 11 al 15, vamos a ver esta profecía cumplida. Vamos a ver esta profecía cumplida. Apocalipsis 19, del 11 al 15. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Aquí vemos el cumplimiento de la profecía. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella, ¿a quiénes? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Aquí vemos el cumplimiento de esta profecía. Que dice el versículo 4: porque el día de la venganza está en mi corazón, dice el Señor. Está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Dios tiene un día señalado. No nos agobiemos frente a tanta maldad que hay en el mundo. Y lo peor de todo es que esa maldad ya no es a nivel personal. Es una maldad que se está institucionalizando. Se está institucionando, se está convirtiendo en ley. Leyes impías que están en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios tiene un día señalado. Amén. Hermanos y hermanas queridas, Dios tiene un día señalado. Dios está al control. Dios está al control de la historia. Dios está al control de nuestra vida. Dios está al control de la iglesia. Dios está al control de todo el mundo. Dice: el año de mis redimidos ha llegado. Ha llegado. El Señor habla en su constante y eterno presente. Ha llegado. ¿Por qué? Porque para Dios ya están cumplidas todas las cosas. El Señor nos habla en su constante, perenne y eterno presente. Amén. Versículo 5. Dice: miré,
y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi diestra. Mira. La obra de salvación y de juicio es una obra exclusiva de Dios. De Dios. Dios se maravilla del espíritu traicionero, traidor del ser humano. Dice que no hubo quien sustentase, y Dios se maravilló. Entonces, dice, fue salvo dice, y me salvó mi brazo. ¿Qué quiere decir y me salvó mi brazo? Pues fue salvo de la muerte. Está hablando de Dios humanado. Cuando Dios, en la persona de su Hijo, se hizo hombre. Y entonces Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Entonces Él fue salvado de la muerte por la resurrección, por el brazo de su poder, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. La ira de Dios, ¿qué hace? Afirma y sostiene su justicia. La justicia de Dios está afirmada y sostenida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y sostiene su justicia. Versículo 6 dice, y con mi ira hollé, es decir, pisoteé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Pisoteé los pueblos. Serán emborrachados con el poder justiciero de Dios, porque beberán su juicio, beberán el juicio de Dios. Dios, hermanos y hermanas queridas, Dios se cobrará todos los crímenes, todos los asesinatos, todas las maldades que este mundo ha ido cometiendo de manera rebelde e impía a lo largo de los siglos. El Señor lo hará. Pues bien, no nos desanimemos. No nos desanimemos, porque Dios está al control cuando parece que este mundo se levanta en toda su maldad para tragar a la iglesia. Cuando parece que el diablo está ganando la guerra, sabemos que Dios está al control y Dios tiene un día preparado. Amén. Entonces no nos deprimamos, no nos entristezcamos, levantemos nuestras cabezas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un día preparado para hacer justicia. Amén. Y también hay algo muy hermoso hacia nosotros. Porque esto es lo que el profeta habla acerca de un mundo que será enjuiciado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Dios de su pueblo? Bien, versículo 7 dice, de las misericordias del Señor haré memoria. De las misericordias del Señor haré memoria. ¿Y qué es misericordia? Pues misericordia es compasión y ayuda para los que sufren. Amén. Dios se da cuenta del sufrimiento que tú tienes. Dios se da cuenta del sufrimiento que yo tengo. Dios se da cuenta del sufrimiento de su pueblo. Y entonces Dios tiene una ayuda y tiene un espíritu compasivo hacia su pueblo. Y además es una misericordia múltiple, porque no dice de la misericordia del Señor haré memoria, sino de las misericordias acabado en ese. Es decir, es una misericordia amplia, son muchas las misericordias. Entonces la misericordia del Señor, ¿qué es lo que hace? Nos protege a sus hijos del castigo que nosotros merecemos. Porque el Señor tiene compasión y tiene el deseo de ayudar a su pueblo. ¿Qué merecemos nosotros?
No merecemos nada, hermanas y hermanos queridos, no merecemos nada. ¿De qué se nos protege, hermanos y hermanas queridas? Del justo juicio de Dios que señala nuestra sentencia condenatoria. Pero sin embargo, estamos a cubierto. En la sangre de Cristo estamos a cubierto del juicio de Dios. Y Dios, a través de ese sacrificio, muestra sus misericordias para con nosotros. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, Dios ha mostrado sus muchas misericordias en nosotros, para con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer memoria. Hagamos memoria, recordemos. Cuando tú te sientas que las fuerzas desfallecen en ti, que las fuerzas se van de tu vida, tú piensas, recuerda, el Señor me libró en una situación incluso peor por la cual estoy pasando. Porque Dios está al control de tu vida. Dios está al control de nuestra vida. Recuerda las misericordias. Haz memoria de las muchas misericordias. Incluso antes de conocer al Señor, tú puedes seguir el rastro de las misericordias de Dios en tu vida. Amén. Por lo tanto, cuando vengan dudas, cuando vengan tristezas y angustias a tu vida, recuerda, haz memoria de las misericordias de Dios. ¿Y esto qué es lo que va a traer? ¿Cuál será el fruto delicioso, apetecible, alimenticio de tu vida espiritual? Pues que esto, hacer memoria de las misericordias de Dios, nos da seguridad. Nos da seguridad. Nos da estabilidad emocional. Nos da un espíritu de gratitud, y nos da también una preciosa esperanza. Amén. Entonces hagamos memoria de las misericordias de Dios, porque el hacer memoria de las misericordias de Dios nos da seguridad, estabilidad, gratitud y esperanza. ¿A qué nos lleva recordar las misericordias que el Señor tuvo con nosotros? Pues a la alabanza. Cuando tú recuerdas las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, ¿tú qué es lo que haces? ¿Quieres alabar al Señor? Levanta en ti un espíritu de adoración y de alabanza. Por eso dice el versículo 7, de las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que Dios nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios para con la casa de Israel. Y nosotros somos el nuevo Israel de Dios, somos el Israel espiritual del Señor. Dice que les ha hecho según sus misericordias. El Señor te ha hecho conforme, según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Gloria sea dada al Señor. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué dice el versículo 8? Porque dijo, ciertamente mi pueblo son. Esto lo dice el Señor, no lo dice el profeta. Dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Ciertamente mi pueblo somos la comunidad del pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios y todos juntos somos la comunidad del pueblo de Dios. Y entonces, hermanos queridos, dice, hijos que no mienten. Hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Nosotros ya no vivimos en la mentira. Una cosa es que tropecemos, otra cosa es que practiquemos el pecado. No somos mentirosos. Una cosa es caer en una mentira, otra cosa es ser un mentiroso, vivir la mentira de manera sistemática como hace el mundo. Nosotros no somos impíos, hemos sido hechos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En toda angustia. Hermanos y hermanas queridas, qué palabra tan maravillosa encontramos aquí.
que habla nuestras vidas. ¡Qué alimento tan precioso encontramos en este versículo! En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Hermanos y hermanas queridas, no estamos solos. No estamos solos. El Señor vive tu angustia. El Señor vive mi angustia. El Señor vive nuestra angustia. La angustia que estamos pasando. Entonces, hermanos, qué bueno de que no estamos solos, que el Señor empatiza con nosotros. ¿Qué significa la palabra empatizar? Significa, como se dice vulgarmente, ponerse en los zapatos del otro. Pues Dios se pone en tus zapatos. Que lo sepas. ¡Qué Dios tan amoroso tenemos! ¡Pero qué lindo que es ese Dios! ¡Aleluya! Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él siente nuestra angustia. El Señor vive la angustia que estamos pasando. Por lo tanto, no te sientas solo. El Señor está a tu lado. El Señor está muy cerca de ti, está en tu corazón. Entonces dice, y el ángel de su faz los salvó. ¿Y quién es el ángel de su faz? El Hijo. No solo en la cruz nos ha salvado, que es una obra de salvación pasada, la gran obra de salvación, sino también en toda situación nos ha ido salvando. Amén. Nos ha ido salvando en el tiempo pasado, en el tiempo presente y también en el tiempo futuro. El Señor nos va salvando. Amén. ¿Por qué? A través de su misericordia, a través de su compasión. Aleluya. ¿Y por qué lo llama ángel? El ángel de su faz. La palabra ángel significa mensajero. Mensajero de su faz, es decir, de su ser íntimo. Es decir, el que muestra o revela lo que Dios es. ¿Y quién es ese ángel que muestra y revela lo que Dios Padre es? Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Amén. Dice, en su amor y en su clemencia los redimió. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿Y qué es redimir? Redimir es sacar a una persona de la esclavitud mediante el pago de un precio. Amén. Cuando un esclavo tenía un amigo que era libre y ese amigo amaba entrañablemente a su amigo esclavo, ese hombre, si tenía dinero, pues dice, mira, voy a hacer a mi amigo Urbano, que era el nombre más común que tenían los esclavos en aquellos entonces, lo voy a hacer libre. Iba y pagaba el precio de su rescate. Y entonces lo redimía. Entonces, él sacaba a ese esclavo, a esa persona, de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo el Señor. Amén, aleluya. Y nos habla aquí de dos cosas maravillosas: amor y clemencia. Amén. Amor y clemencia. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados con precio. Ahora somos suyos. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Amor y clemencia fue lo que motivó a Dios a redimirnos. ¿Y qué es clemencia? Clemencia es la virtud que mitiga la dureza de un castigo. Cuando un juez usa de clemencia para con un reo, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo es mitigar la dureza de un castigo. ¿Y qué es mitigar? Pues suavizar, atenuar ese castigo. Entonces, en su amor y en su clemencia, nos dice la palabra, los redimió. Hemos sido redimidos por causa del amor de Dios y de la clemencia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos concluir de este mensaje? Pues que Dios está al control de todo. Amén.
Dios está al control de todo, Dios está al control de la historia y de tu vida personal. Así es. Dios está al control, por lo tanto no nos entristezcamos ni desfallezcamos. Tenemos una herencia segura en los cielos. Amén. El mundo rebelde, ¿qué le espera al mundo rebelde? El juicio justo de Dios. Eso es lo que le espera. Pero tú tienes una herencia en los cielos. Por lo tanto, cuando ponemos la televisión y oímos las noticias, tantas cosas que están pasando, vemos como la maldad, la inmoralidad, cómo se tergiversa las cosas para justificar lo injustificable y hacer leyes sobre lo que nunca debía de hacerse, de espalda a Dios, nosotros levantemos nuestras cabezas. Amén. Porque el colmo de la maldad está llegando y Dios va a intervenir. Dios tiene un día y un año preparado. Amén. Pero nosotros fortalezcámonos en el Señor, porque el Señor tiene clemencia, misericordia y amor para con nosotros. Amén. Recordemos sus muchas misericordias. Así sea. Amén. Amén. Gloria al Señor.